Usted está escuchando Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Proclamamos la majestuosísima santidad de la más maravillosa y santa mujer, la Santísima Virgen María. Pongamos la mirada en ella y de esta forma comprendemos por qué el ángel del Señor la llamó: llena eres de gracia. En tiempos donde la virtud se degrada día a día, es imperioso ir a Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a nuestra Santísima Madre, Santa María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. En Convicción Radio. ¿Qué tal, queridos amigos? Les habla Evelyn Aguilera y les doy la bienvenida a un nuevo programa Gracia Plena. Hemos estado tratando, en los programas anteriores, un libro hermosísimo acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Hoy, en particular, analizaremos profundamente el artículo número 2 del capítulo referido a las verdades fundamentales sobre la devoción a la Santísima Virgen. Pertenecemos a Jesús y a María en calidad de esclavos. De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos deducir que en ninguna manera somos dueños de nosotros mismos, como dice el apóstol, sino somos totalmente suyos como miembros suyos, esclavos suyos, que Él compró infinitamente caros con el precio de toda su sangre. Antes del bautismo, éramos del demonio como sus esclavos, y el bautismo nos hizo verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos vivir ni trabajar ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarle en nuestro cuerpo y hacerle reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo de rescate y su herencia. Por eso, el Espíritu Santo nos compara, primero, a árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia, que a su tiempo oportuno deben dar su fruto. Y segundo, nos compara a los sarmientos de una vid, cuya cepa es Jesucristo, los cuales deben dar buenas uvas. Tercero, nos compara a un rebaño,
cuyo pastor es Jesucristo, y que debe multiplicarse y dar leche. Cuarto, nos compara a una tierra fértil, cuyo labrador es Dios, y en que la semilla se multiplica y produce el 30, al 60, al 100 por uno. Jesucristo lanzó su maldición a la higuera infructuosa y condenó al siervo inútil que no puso a logro su talento. Todo esto nos prueba que Jesucristo quiere percibir algunos frutos de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas pertenecen a Él únicamente. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser el único fin de todas nuestras buenas acciones, y que debemos servirle, no solo como jornaleros asalariados, sino como esclavos de amor. Hay acá abajo dos modos de pertenecer a otro y depender de su autoridad. Uno es el simple servicio y la esclavitud, que constituye lo que todos llamamos un criado y un esclavo. Por el servicio común entre los cristianos, un hombre se obliga a servir a otro durante cierto tiempo y mediante cierto salario o retribución. Y la otra forma es por la esclavitud. Un hombre depende enteramente de otro por toda su vida y debe servir a su dueño sin derecho a ninguna retribución o recompensa, como una de sus bestias, sobre la que tenemos derecho de vida y muerte. Hay tres clases de esclavitud: esclavitud natural, forzada y voluntaria. Del primer modo, todas las criaturas son esclavas de Dios. Del Señor es la tierra y los seres que la llenan. Del segundo lo son los demonios y los condenados. Del tercero, los justos y los santos. La esclavitud voluntaria es la más perfecta y la más gloriosa para Dios, que mira al corazón y nos lo pide para sí, y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Pues por esta esclavitud anteponemos a todo lo demás lo que se refiere a Dios y a su servicio, aunque no estuviéramos a ello obligados por naturaleza. Hay una diferencia total entre un criado y un esclavo. Primero, un criado no da a su amo todo lo que es y todo lo que posee, y todo lo que por sí o por otro puede adquirir. Pero el esclavo se da absolutamente todo a su dueño, con todo lo que posee y lo que puede adquirir, sin excepción alguna. El criado exige retribución por los servicios que presta a su amo, mas el esclavo nada puede exigir, por mucho que sea la asiduidad, habilidad y energía que desarrolla en el trabajo. El criado puede abandonar a su amo cuando quiera, o al menos cuando expire el plazo de su servicio. Mas el esclavo no tiene derecho a dejar a su dueño cuando le plazca. El amo no tiene sobre el criado ningún derecho de vida o muerte, de modo que si lo matase como a una bestia de carga, cometería un delito de homicidio. Pero el dueño del esclavo tiene sobre él, según las leyes paganas, derecho de vida y muerte, de modo que puede venderlo a quien quiera, o matarlo como podría hacerlo con su caballo. Finalmente, el criado está solo, temporalmente al servicio de su amo, mas el esclavo lo está para siempre.
nada hay entre los hombres que nos haga pertenecer a otro más que la esclavitud. Nada hay tampoco entre los cristianos que nos haga pertenecer más completamente a Jesucristo y a su Santísima Madre que la esclavitud voluntaria, según el ejemplo del mismo Jesucristo, que por nuestro amor tomó la forma de esclavo, y el de la Santísima Virgen, que se llamó sierva y esclava del Señor. El apóstol tiene a honra llamarse siervo de Cristo. Los cristianos, en la Sagrada Escritura, son llamados repetidas veces siervos de Cristo. Esta palabra siervo, como acertadamente lo hace notar un escritor insigne, significaba antes esclavo, porque entonces no se conocían otros sirvientes como los criados de ahora, y los señores solo se servían de esclavos o libertos, por lo cual el Catecismo del Santo Concilio de Trento, para no dejar sombra de una duda de que somos esclavos de Jesucristo, usa un término inequívoco llamándonos Mancipa Christi, esclavos de Jesucristo. Esto supuesto, digo que debemos pertenecer a Jesucristo y servirle no solo como criados mercenarios, sino como esclavos de amor, que por efecto de un intenso cariño se entregan a Él y se consagran a servirle en calidad de esclavos, por solo el honor de pertenecerle. Antes del bautismo, éramos esclavos del demonio. El bautismo nos hizo esclavos de Jesucristo. Es menester que los cristianos sean o esclavos del demonio o esclavos de Jesucristo. Lo que en términos absolutos digo de Jesucristo, lo digo proporcionalmente a la Santísima Virgen, habiéndola escogido Jesucristo por compañera inseparable de su vida, de su muerte, de su gloria y de su poder en el cielo y en la tierra. Le ha conseguido por gracia, relativamente a su majestad, todos los mismos derechos y privilegios que él posee por naturaleza. Todo lo que a Dios conviene por naturaleza, dicen los santos, conviene a María por gracia. De suerte que, según ellos, puesto que Dios y María tienen el mismo querer y el mismo poder, tienen también los mismos súbditos, servidores y esclavos. Se puede, pues, siguiendo el parecer de los santos y de muchos grandes hombres, llamarse y hacerse esclavos de amor de la Santísima Virgen, a fin de ser de este modo más perfectamente esclavos de Jesucristo. María es el medio de que nuestro Señor se ha servido para venir a nosotros. Por eso es también el medio de que nosotros debemos servirnos para ir a Él. María no es como las demás criaturas, que si nos adherimos a ellas, pueden más bien separarnos de Dios que acercarnos a Él. Por el contrario, su inclinación más fuerte es a unirnos con Jesucristo su Hijo, y la inclinación más fuerte del Hijo es a que vayamos a Él por medio de su Santísima Madre. Y hacerlo así es honrarle a Él y agradarle, como sería honrar y agradar a un rey, si uno, para hacerse más perfecto súbdito y esclavo suyo, se hiciese esclavo de la reina. Por esta razón, los santos padres, y con ellos San Buenaventura, dicen que el camino para ir a Cristo es la Santísima Virgen. Muy bien, queridos amigos, hemos concluido el análisis del artículo número 2 de las verdades acerca de la devoción a la Santísima Virgen.
En nuestro próximo capítulo nos adentraremos en el artículo referido a si es necesario vaciarnos de lo malo que hay en nosotros. Posteriormente, seguiremos analizando también un libro hermoso que se refiere a la Virgen María en la Medalla Milagrosa. Hoy, en particular, analizaremos la Medalla Milagrosa a la Cruz de la Divina Revelación. En la vida cristiana, la razón suprema para obrar el bien es la voluntad de Dios. La motivación más noble y más necesaria para observar con fidelidad los mandamientos, para recibir los sacramentos, para aceptar las verdades reveladas, para aceptar y obedecer la autoridad de la Iglesia, para cumplir el mandamiento del amor, para observar las normas de la liturgia referentes al culto divino, es y será siempre la voluntad divina. Solo la voluntad divina señala el camino de la perfección que nos conduce al Padre. Lo único que santifica al cristiano es la intención de cumplir en su vida la voluntad de Dios. Hago siempre lo que agrada a mi Padre, dice de sí el Divino Maestro Jesucristo. Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí su palabra. Así habla la Virgen al ángel San Gabriel. Y esta aceptación de la voluntad de Dios será el programa de toda la vida de la Virgen María. No el que me dice, Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, entrará en el reino de los cielos. El hombre solo sirve a Dios cuando hace su voluntad y obra con esta intención. La misma fe necesaria para la justificación y salvación es un acto de obediencia. Someter el entendimiento y la voluntad a la revelación de Dios y aceptar la persona y la obra de Jesucristo. Aún en este mundo será más feliz no el que posea y goce de muchos bienes materiales, sino el que teniendo fe tenga conciencia de que vive cumpliendo la voluntad de Dios. El hombre goza de auténtica libertad, de la libertad que Cristo vino a traer a la humanidad, solo cuando identifica su voluntad con la voluntad de Dios. Lo más importante es el estudio de la Sagrada Escritura, donde está contenida la divina revelación. Es llegar a comprender el sentido, es decir, la intención de la voluntad de Dios cuando habla a los hombres. Jesucristo ha dejado a la Iglesia su autoridad y la luz del Espíritu Santo para que interprete rectamente esta voluntad de Dios. Lo más importante que hemos de llegar a comprender en todo mensaje, que quien viene del cielo, es la voluntad de quien nos lo comunica. Lo más importante en el mensaje de la Biblia es conocer la voluntad de Dios, autor de la divina revelación. Lo más importante en el mensaje de la Medalla Milagrosa es conocer la voluntad de la Madre de Dios, que es la que ha mandado grabar la medalla. El mensaje de la Biblia dice, la voluntad salvífica de Dios. El mensaje de la medalla dice, la voluntad salvífica de la Madre de Dios. Por eso preguntamos, ¿cuál es la voluntad de la Virgen al mandar fabricar la medalla y entregárnosla, invitándonos a llevarla libremente pero con fe y devoción? Es cierto que la Virgen María se ha aparecido a Santa Catalina Labouré en la capilla de las Hijas de la Caridad en París el 27 de noviembre de 1830. También es cierto que la Virgen María manifestó y mandó grabar una medalla con todos los signos que se ven en el anverso y reverso de la medalla.
Recordemos que Dios lo hizo con Moisés, cuando le mandó fabricar el arca de la alianza. Y lo determinó también a Noé respecto del arca que había de salvarle del diluvio. Es cierto que la Virgen María ha prometido gracias especiales a cuantos lleven la medalla con fe y la invoquen con la oración grabada en la medalla. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Es cierto que la palabra de la Madre de Dios se ha cumplido a lo largo de más de 150 años, que han transcurrido desde su manifestación a Santa Catalina, concediendo gracias de santificación, de conversión, de curaciones maravillosas y solución de problemas personales, familiares y sociales. Pero ¿cuál ha sido la voluntad intencional de la Madre de Dios al entregarnos la medalla? Afirmar que la Virgen María nos ha entregado la medalla simplemente por colgarnos al cuello un objeto de metal nos parece extraño e impropio de la grandeza de la Madre de Dios. ¿Y acaso por esto espíritus que se llaman fuertes, faltos de reflexión, de humildad y de sencillez evangélica, se niegan a aceptar la medalla de la Virgen por considerarla algo pueril y de pequeño valor? Advertimos que la Virgen invita a llevar su medalla a todos, o a los fieles, a los religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos. En el pensamiento de la Virgen, en la intención de la Virgen, en la voluntad de la Virgen, existe un motivo infinitamente más elevado y digno. Concedemos a este punto de reflexión una importantísima y extraordinaria respuesta que depende en gran parte del significado y eficacia de la medalla milagrosa. Queridos amigos, la respuesta a esta incógnita la analizaremos en nuestro próximo capítulo Gracia Plena, interiorizándonos acerca de cómo la Virgen nos entrega la medalla para que pensemos en ella. Bien, queridos amigos, hemos concluido un nuevo programa de Gracia Plena. Espero que este programa haya servido de reflexión y de análisis para poder entender la importancia de esta esclavitud voluntaria que le debemos tanto a Dios como a la Santísima Virgen, y tomar conciencia también que la Virgen nos ha dado elementos muy importantes para potenciar nuestra fe. Uno de estos elementos es la medalla milagrosa. Que Dios nos bendiga a todos y nos vemos en un nuevo programa Gracia Plena. Usted está escuchando Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Proclamamos la majestuosísima santidad de la más maravillosa y santa mujer, la Santísima Virgen María. Pongamos la mirada en ella y de esta forma comprendemos por qué el ángel del Señor la llamó: llena eres de gracia. En tiempos donde la virtud se degrada día a día, es imperioso ir a Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena?
dedicado a nuestra Santísima Madre, Santa María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. En Convicción Radio.